Que yo no voy a tocar el tema ufológico o la versión ufológica de Osiris y de Isis, porque creo que bastante importante es el mito en sí, que añadirle, luego si queréis vosotros añadirle todo ese barniz ufológico o esotérico, pues podéis hacerlo, pero primero tenéis que conocer un poco quiénes eran Osiris y Isis. Y para saber un poco quiénes eran, tenemos que ir al concepto que los antiquísimos egipcios tenían de las creencias, de su mundo de las creencias. Vosotros sabéis que tenían un montón de dioses, es decir, que han creado siempre un montón de dioses. Pero muy al principio, ellos empezaron a adorar, como todos los pueblos primitivos, a las fuerzas de la naturaleza. El sol, la luna, las estrellas. Me imagino que también los terremotos serían los enfados de los dioses, el relámpago también serían pues la sorpresa de los dioses, eso era. Y luego pasaron a otra fase, es a concebir o a creer que los animales eran el soporte físico de sus dioses. Y por eso si viajáis a Egipto tenéis montones de dioses que tienen forma de animal. Es decir, tenéis, bueno, la gata, que es la del hogar, tenéis el cocodrilo, que es sagrado, tenéis el escarabajo, tenéis montones de animales que el hipopótamo, que era del Nilo, porque entonces había hipopótamos, hoy en día no hay hipopótamos en el Nilo, pero en aquella época lo había, también eran la envoltura animal del espíritu de un dios. Pero fijaros que enseguida todo eso se fue configurando de una manera distinta. Y pasaron de los animales a la creencia de una madre creadora, no padre, una madre creadora. Sabéis que ese es el concepto más antiguo de todas las mitologías, es de la diosa madre, no el padre. No era varón, era madre. Yo supongo que aquí entre nosotros os lo comento, yo creo que era bastante lógico. La madre era la que tenía hijos, era el origen de... un señor solo, pues yo creo que no hacía mucho, pero bueno, eso ya son pequeñas pinceladas que yo he dado, y que conste que soy feminista, pero no de pancarta, pero sí creo que la mujer tenemos un papel en la vida, pero yo creo que eso ha existido siempre. Lo hemos hecho más solapadamente, menos oficialmente, pero hemos mandado bastante a lo largo de toda la historia, ¿eh? Bien, pues como os decía esto, y entonces tenemos que, bueno, fijaros si era importante, esperar a ver, yo creo que me guiaré. Bueno, estos son, os estoy poniendo todo temas de dioses, ¿eh? El Heródoto, que sabéis que era un gran viajero, no sé, me parece que Aldo me ha puesto aquí Heródoto. Heródoto era, ¿cómo os diría yo?, como el Jesús Callejo ese o Calleja que va de viajes por ahora que le vemos. Pues Heródoto era griego y era famoso porque viajó por toda la cuenca. Claro, dicen todo el mundo, no, el mundo conocido de aquella época era el Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo. Pero él lo escribía todo lo que veía. Y entonces cuando llegó a Egipto dice, uy, los egipcios, que hasta en el huerto les crecen dioses, porque se dio cuenta de que tenían, fíjate que estamos hablando de la época en la que, luego vamos a hablar, en la que Egipto era colonia griega, que eso se nos olvida, ¿eh? Es decir, el suelo de Egipto ha sido avalancha de muchísimas invasiones, los hicsos, bueno, hay montones, pero fundamentalmente los griegos, los romanos, los árabes, eso lo hablaremos en los cotilleos faraónicos, porque hay anécdotas de todas estas etapas muy, muy curiosas, pero quiero que fijéis eso, que Egipto fue faraónico, pero llega la invasión. Por eso habla Heródoto, porque Heródoto viajó allí porque él era griego, ¿eh? Y entonces él contaba todas las anécdotas que él encontró en toda la cuenca del Mediterráneo, pero en este caso en Egipto. En los orígenes, estos dioses pertenecían, porque había, como os digo, muchos, y entonces lo que pasaba es que el Egipto estaba configurado en nomos, que se llamaban, que eran, imaginaros, provincias, ¿no? Y entonces cada provincia pues estaba bajo la tutela de un dios.
pero todo eso era como muy politeísta. Y entonces ellos empezaron a configurar su estructura de creencias en, como hacemos en todas las religiones, el génesis, de dónde venimos, ¿eh? Y eso es lo que hicieron ellos, porque, vamos a ver, había, ¿cómo te diría yo? Como este es Tutankamón, porque, porque ellos, como te digo, tenían según los tótems y decían en el sarcófago de Tutankamón, que ya hablaremos algún día de Tutankamón, que no era tan importante como se le ha dado la importancia, era un niño de 18 años cuando murió, así que tampoco pudo hacer muchísimas cosas, pero tuvo la suerte de morir y de que su tumba fuera descubierta en un momento en que los medios de comunicación lo hicieron público al mundo entero, y por eso se hizo famoso Tutankamón, pero no fue un hombre que hizo grandes cosas en su vida, y menos como faraón. Pero en el sarcófago dice, oh madre Nut, ahora hablaremos de Nut, oh madre Nut, extiende sobre mí tus alas como las estrellas eternas. Siguen vinculando, como veis, sus dioses madre, como era Nut, con las estrellas, con el sol. Eso ha sido típico de los egipcios siempre. Pero para que comprendáis de dónde viene Osiris y Isis, tenemos que, ¿cómo te diría yo?, acudir a las dos grandes teorías de la creación del mundo que ellos tenían, ¿eh? Una de ellas es en la pirámide de Saqqara, que supongo que algunos la habréis visto. Es esta pirámide, es la más antigua, yo te diría casi del mundo. Es de 2400, 2500 antes de Cristo. Por eso veis que es escalonada. Es decir, todavía no tiene el revestimiento como las otras pirámides. Pero bueno, el friso este de cobras a mano izquierda es precioso. Creo que han descubierto muchas cosas en el subterráneo debajo de Saqqara. Cuando yo estuve, que la vi, todavía estaban excavando, pero no habían encontrado, y creo que han encontrado bastantes cosas. Es muy importante, esta la hizo Imhotep, el visir de Zoser, y entonces, bueno, pues te quiero decir que es una pirámide maravillosa. ¿Qué tiene de importancia? Pues que en esta pirámide de Saqqara hay una estela que ahora está en el Louvre. Fíjate lo que os voy a decir. Yo, cuando me dicen que estas estelas, que la puerta de Istar, la famosa puerta de Istar, que todo esto está en el Louvre, en el British Museum, yo me quedo muy tranquila, porque ya habéis visto todo lo que ha pasado con las invasiones musulmanas en los países estos de Oriente Medio, y cómo sistemáticamente han destrozado toda la arqueología, que era de ellos, era su propia historia, ¿eh? Pero como ellos no admitían nada más que desde que fue musulmana, todo lo anterior lo han destrozado, pero lo han dinamitado, ¿eh? Y el otro día leí en una revista especializada la cantidad de obras de arte que han saqueado de los museos, lo han estado vendiendo fraudulentamente para obtener dinero para su causa. Les importa un pito sus antecedentes, es decir, su historia, porque como no es musulmana, fijaros Mesopotamia, fijaros toda la historia que tiene esta gente detrás. Y bueno, pues con su mentalidad, pues eso no lo valoran. Por eso te digo que cuando veo que un documento, un trozo de pared que han encontrado en Saqqara y que inmediatamente lo han llevado al Louvre, digo, bueno, por lo menos ahí lo vamos a poder ver, lo vamos a poder conservar, lo vamos a poder guardar para las generaciones venideras, porque eso está ahí más asegurado que si estuviera a lo mejor en otro sitio. Bueno, pues en las paredes de esta pirámide aparecieron inscritas las concepciones que os digo del origen de los tiempos, del origen de la creación de los egipcios. Tenemos una primera, es la teoría de Hermópolis. Hermópolis, los dioses, fijaros qué curioso, los dioses crearon un huevo de donde salió el sol. Luego, el sol creó el mundo y lo organizó. Bueno, esa es una primera teoría, la dejamos ahí, es la de un huevo. Imaginaros una vez más
un elemento femenino. Yo digo, el varón no pone huevos, ¿eh? Un huevo. Y de huevo salió todo, según ellos, el sol, y el sol luego ya creó todo lo demás. Y luego tenemos la otra versión, que es la que a nosotros nos interesa, porque es el origen, que es Heliópolis. La teoría de Heliópolis, que es el centro religioso del Delta, donde luego estaría, pues imaginaros, Alejandría, bueno, toda la cuna de mucho conocimiento, es el lugar donde por primera vez se esbozó el derecho público. También es curioso, aquí en Hermópolis. Pero dijo, al principio solo existía el agua oscura y fría. Daros cuenta que los grandes científicos dicen que todos provenimos del agua. El origen del universo se originó en el agua. Pues estos ya decían que se había originado porque el agua era oscura y fría. El sol se autocrea. Fijaros qué cosa más curiosa. Es decir, el sol dice de repente, yo me voy a crear. También es un poco mítico este tema, pero bueno, yo os digo lo que ellos creían. El sol se autocrea y escupe a una primera pareja. Fijaros, el Adán y Eva egipcio lo escupe el propio sol. Y son Geb y Nut. Geb es el dios de la tierra y Nut la diosa del cielo. Fijaros, entonces, una vez que el agua estaba fría y oscura, se determina la tierra, y el agua ya estaba creada, la tierra y el cielo. Y es como si se dividiera el agua, el cielo y la tierra. Ya tenemos 3 elementos, pero a través de una pareja, de Geb y de Nut. Adán y Eva. Vamos a pensar. Entonces, esta pareja, ¿a quién tiene? Pues fijaros, 2 chicos y 2 chicas. Osiris chico, Set chico, Neftis chica, Isis chica. Pero claro, se casaron en Osiris con Isis y Neftis con Set. Ya tenemos 2 parejas. Pero, ¿qué simbolizaban esas 2 parejas? Porque para mí eso es lo más bonito del mundo. Bueno, pues, espérate, que no se me olvide pasar el trabajo que ha hecho el pobre Aldo, Hermópolis. Ah, no, pues... Mira, ay, no, voy al revés, qué horror. Hermópolis, aquí. Bueno, aquí me ha elegido una cosa un poco pintoresca, pero es para manteneros. Ya sabéis que la barca solar es con la que ellos iban cuando se mueren, van por el cielo hasta pasar al otro lado, porque durante la noche viajan y durante el día están aquí. Es decir, es que es como un viaje continuo, por eso solo se enterraban con las barcas solares, que se llaman. Bien, pero ¿quién eran estos personajes? Pues veréis. A Osiris, espera, no sé si me ha hecho un... Osiris, sí. Osiris, la divinidad máxima de Egipto. Bueno, pues este hijo de la primera pareja que se crea, pues podríamos decir que era el dios del bien, el dios por supuesto, de la bondad, de la fertilidad, ¿cómo te diría? Le dieron las máximas virtudes a Osiris. A Osiris le representan, como veis aquí, con una tiara, normalmente con los brazos así como una momia y verde, de color verde. En los frisos, en las pinturas, se le representa siempre verde. No sé si luego habrá alguna pintura de él verde. Mira, se me ha olvidado traer el Set, porque yo tengo en mi cuarto de trabajo, tengo una efigie de Set del mal y otra efigie de Isis, con las alas de golondrina, que es muy, muy bonita. A Osiris le tengo, pero solamente de cabeza. Entonces, siempre que le veáis a una especie de faraón, pero no era faraón, con la tiara, es que le veo como muy humano, a como ellos lo representaban, pero vamos a ver. Y a Isis. Isis, veréis, hasta ese momento, Isis era solamente, ¿cómo te diría yo?, la mujer, pero cuando surge Isis, ya la mujer es también madre. Es decir, ya no solamente erótica, sino que también tiene la función de madre. Y entonces tenemos esa pareja maravillosa, diríamos que perfecta,
bueno, se dicen de ellos maravillas, tanto de Osiris como de Isis. Y bueno, luego tenemos al hermano de Osiris, que era el chico, que es Set, con la cabeza de un oso hormiguero. Me parece que no sé, no creo que lo haya puesto aquí. No, esta es Isis, ¿veis? Con las alas de golondrina. Porque es curioso, la representan de dos maneras. ¿Veis que en la cabeza tiene como un sillón, una silla? Porque el nombre de Isis en jeroglífico es una silla. Y luego la representaban también con alas de golondrina, de protectora. Hay en muchas tumbas que está ella, está el muerto, y está ella por fuera con las alas así, protegiendo al fallecido. Es decir, que la veis primero, Osiris, bondad, la agricultura. Había una cosa muy curiosa. Ellos identificaron a Osiris con el Nilo. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que no acababan de entender es por qué el Nilo, que en primavera empezaba a bajar de nivel, cuando hacía más calor, es cuando venía la tromba de agua y anegaba todas las orillas. Claro, ellos no sabían de dónde provenía el agua del Nilo, de las grandes montañas del sur de Egipto, claro, del Nilo Blanco y el Nilo Azul. Y claro, ellos no lo entendían. ¿Y qué pasa? Ya sabéis que los pueblos primitivos, siempre que no entendían algo, pues ya está, a los dioses o a los demonios. En este caso le dijeron que es que era Osiris el que participaba para que nunca dejara de haber agua en Egipto. Bueno, yo os digo todo esto porque quiero llegar al meollo de Isis, la familia, ¿ves? La diosa de la familia y del amor. Bueno, espérate, a ver si yo es que estoy dándole mal. Es que yo esto del... ¿Veis? Mirad, aquí tenéis a Osiris, a la izquierda, Horus, que es su hijo, que ahora hablaremos, y esta no es... debe ser Neftis, y este debe ser... Bueno, pensar que siempre que veáis a un personaje con la cara de oso hormiguero, que es asquerosa, es decir, es como una trompetilla así, ese es Set, dios del mal, dios del desierto, dios de la sequedad, dios de la muerte en el fondo, en contrapunto de su hermano, que era la bondad, lo verde, lo revivificador, la maravilla de las maravillas. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que todos estos, ¿cómo te diría yo? Todos estos pueblos, en el fondo, cuando crean este tipo de, bueno, pues de elenco de dioses, termina otorgándoles las debilidades de los humanos. Pero es que eso les pasaba lo mismo a los griegos y a los romanos, ¿os acordáis? Toda la mitología griega y romana son unos seriales de tipo venezolano, entre dioses, diosas, pobres campesinas, que engaña a Júpiter y que tiene hijos por todos lados, y los celos de Juno. Bueno, es que eso lo tenemos en todos los personajes de la mitología romana, griega, y yo creo que también debe de haber. Yo la mitología sudamericana no la conozco y yo nunca me atrevo a opinar de lo que no conozco, pero yo creo que en todas las culturas siempre se les termina adjudicando a los dioses las debilidades humanas, ¿sabes? Les hacen más humanos, los comprenden más, los toleran mejor, Pero el tema de que viene ahora, es que tenía que haceros esta gran introducción para que comprendáis los personajes, porque si no, no vais a comprender la tragedia, que en este caso no es griega, es egipcia, que surge entre todos estos Osiris, Isis, Neftis y Set. Veréis, Osiris era un hombre que le tienen por perfecto, pero era un inquieto. Es decir, él tenía el convencimiento de que él tenía que llevar por toda la cuenca del Mediterráneo esa sabiduría, esa bondad, ese enseñar a la gente la agricultura, ese enseñar a la gente cómo se tenían que gobernar, esas leyes que tenían que seguir para normalizar y organizar todos sus países. Y entonces, ni corto ni perezoso, pues Osiris un día se va de viaje por el Mediterráneo y deja a Isis como regente de Egipto. Isis creo que lo hizo maravillosamente bien, por lo menos eso dicen los grandes escritos, y Osiris llega victorioso de todas esas campañas que había hecho, que no eran guerreras, no eran de conquista,
sino de enseñanza. Fijaros qué cosa más bonita. Y entonces cuando, naturalmente, en Egipto todos le reciben como un héroe, como iba a deciros que como un santo y como una persona perfecta y maravillosa, que es lo que los egipcios creían que Osiris era. Bien, y ni corto ni perezoso, su hermano Set, el malo de la película, pues le dice a Isis: oye, mira, para cuando llegue tu marido he organizado un banquete maravilloso en su honor. Así que llama y convoca a todos la gente importante del gobierno y de Egipto para que presencien y disfruten de la llegada de mi hermano Osiris y de sus éxitos. En el fondo lo que era un envidioso increíble, ¿no? Y entonces, ni corto ni perezoso, es verdad, organiza el banquete. Y entonces llega Osiris y le dice: oye, que bueno, que estoy encantado de todos tus éxitos y mira, te he organizado este banquete y además he puesto como un premio. Dice: mira, es un cofre, un cofre grande, lleno de pedrería, una maravilla de cofre. Dice: y pienso que después del banquete, pues lo que voy a proponer es que aquel que sea capaz de meterse en el cofre, pues se lo lleva de premio. Dice: pero claro, yo no puedo ofrecer el cofre sin antes ofrecértelo a ti. Y yo quiero que tú intentes meterte primero en el cofre, porque eres mi hermano, eres, bueno, el dirigente del país, y por los méritos que has obtenido tienes que tener tú esa prioridad. Yo os diría que Osiris, además de ser bueno y de ser... pero era bastante tonto, porque yo no me explico, vosotros poneros en la situación de Osiris, es decir, un hombre que había estado viajando, que tenía mundo, pues no desconfió de Set. Y en efecto tuvo lugar el banquete y se metió en el cofre. Y automáticamente, como estaba previsto, Set cerró el cofre, cogió el cofre y lo tiró al Nilo para que su hermano muriera, ahogado o asfixiado o lo que sea. Bueno, y aquí cuenta el mito que entonces Isis empieza a llorar, empieza a desesperarse, empieza a viajar por el Nilo hacia el delta, que es donde va la corriente, en busca del ataúd, bueno, no el ataúd, del cofre donde el otro había metido a Osiris. Y fíjate qué curioso, que navegando llega a lo que es hoy Libia, que pertenecía, el rey se llamaba Malandro, y que yo os hablo del mito, no penséis en la lógica, pero entonces ese cofre parece ser que se había enquistado en un árbol de este país y se había metido dentro de un árbol de erica, no sé qué tipo de madera, pero te hablan de la madera de erica. Cuando llega Isis, le dice a Malandro: por favor, que ahí está el cofre. Dice: oye, pero si es que yo, ese cofre que estaba enquistado era tan bonito que lo que quiero es cortar este árbol para que sirva de columna para mi palacio. Hombre, no, es que, vamos a ver, es que ese adorno que tú dices que tiene el árbol es el cofre donde está mi marido. ¿Pero qué dices? Bueno, total, que Malandro cede ante el encanto, supongo yo, de Isis y la pena de Isis, y le da el cofre. Pero el mal estaba ahí, Set lo sabía. Y entonces fue, ni corto ni perezoso, Set le volvió a arrancar a Isis el cadáver de Osiris, lo cortó en 14 pedazos y tiró los 14 pedazos al Nilo. Y tenemos otra vez el peregrinaje de Isis en busca de los 14 trozos de su marido. Imaginaros, yo no sé, imaginaros lo que tuvo que ser la búsqueda de 14 trozos del cuerpo de Osiris desperdigados por el Nilo. Bueno, el mito te dice que, oye, que poco a poco fue recogiendo todos los trozos, pero aquí viene lo divertido. Es que encuentra 13 trozos y el 14º o el 14º trozo de Osiris era pues una parte muy importante de todo señor. Y entonces no lo encuentra,
Y entonces un oráculo de los dioses le dice que es que se lo ha comido un oxirrinco. Es que yo, de verdad, yo lo del oxirrinco es un pez mítico también, porque yo he estado en Egipto y he preguntado, oye, ¿tenéis oxirrincos? Me han mirado con una cara rarísima. Yo supongo que será un pez del Nilo, que a lo mejor en aquella época existía, o que lo llamaban así a la carpa normal y corriente. Pero el caso es que la pobre Isis recogió los 13 trozos, los envolvió en vendas, y de ahí dicen que viene el origen de las momias, porque ella lo que hizo fue sujetar los 13 trozos de su marido para configurar el cuerpo. Una vez que lo tuvo todo, digamos, liado, pues entonces ella empezó a rezar. Es que no sé, yo me estoy adelantando porque yo soy muy habladora y me adelanto a la... bueno, este es Set. Mira, ¿veis la cabeza de Set? Es asquerosita, es el oso hormiguero. ¿No veis? Esta es la representación del mal. Luego hablaremos también de varias cosas. Este es Anubis, que es el dios de los muertos. Sabéis que es el que pesa el alma, lo habréis visto en algunos dibujos. Aquí está como si estuviera Osiris, que le estuvieran, ¿no ves?, envolviendo en las vendas, porque Anubis, que es la cabeza de chacal, que es bueno, aunque tenga cabeza de chacal, pero es bueno, era hijo de Neftis, sobrino de Osiris, hijo de la otra pareja, del malo, digamos, y de Neftis. Neftis no le dan importancia en el mito, era la hermana de Osiris y de Isis, pero buena persona, porque le ayudó mucho a Isis a embalsamar al marido, pero no sé exactamente... perdona. ¡Ay, por Dios! Claro, es que es a la derecha. La leyenda de Osiris va más allá del espacio y del tiempo. Sí, pero yo os tengo que contar el final de la historia. Entonces, una vez que ella le pone todo con vendas y lo encaja, digamos, quitando el trocito que faltaba, porque eso era ya inevitable, pues entonces ella lo que hace es que se pone a rezar. Pero fijaros qué curioso, es decir, que dice... Fue entonces cuando un estremecimiento sacudió el cuerpo de Osiris cuando ella estaba rezando y pudo oírse su voz que decía, la voz de Osiris ya fallecido: oh Padre mío, a ver a qué os suena todo esto. Oh Padre mío, ven a mí. Y Ra, el dios, digamos, supremo de Egipto, oyó su llamada y Ra abrazó el cuerpo de Osiris. ¿No notáis connotaciones? Yo siempre en este mito también tengo muchas connotaciones. En este abrazo, Ra, el dios creador, y Osiris, el dios del bien, se unieron, contribuyendo desde entonces a una única divinidad. Es decir, que es como si Osiris se integrara en Dios Padre, en Ra. Sigo con las connotaciones, curioso también. Bueno, pero lo curioso también es que el amor de Isis, por supuesto, salvó a su marido, ¿no? Porque es ella la que empezó a rezar para que su marido traspusiera el umbral de la muerte. Fíjate, es como si le hiciera resucitar en el fondo, pero le dio una nueva vida en el más allá. Pero la historia continúa, porque inexplicablemente y una vez más, Isis, ya muerto Osiris, engendra un hijo, que es Horus. Curioso, yo sigo con son connotaciones muy curiosas. Estamos hablando del Antiguo Egipto hace 5.000 años, Entonces encontramos con que para los egipcios ya era Osiris, Isis y Horus. ¿Y qué hace Horus cuando ya es mayor? Vengarse de Set, del que había matado a su padre. Entonces se enzartan los dos en una lucha impresionante
curiosamente también, porque es que hay muchas curiosidades, Horus destroza el sexo de Set, del mal, y Set, el dios del mal, le arranca un ojo a Horus. Horus es el que siempre sale con cabeza de halcón y con un disco solar arriba. Cada vez que veáis a un dios egipcio con disco solar, es que es o Osiris, o Isis, o Neftis, los 4 primeros, ¿sabes? La primera generación, digamos, de dioses. Siempre con el disco solar, que se llaman, que son primigenios, son esto. Pero es que Horus, curiosamente, al vengarse, le elimina el sexo al mal, el mal le quita el ojo y entonces tienen que acudir a un tribunal que es Tot. Sabéis que Tot era un dios para los egipcios de la sabiduría, del equilibrio. Dicen que es el que nos ha traspasado mucho de nuestra inteligencia, el dios Tot. Que entonces les dice, bueno, vamos a ver, haceros las paces. Aquí no podéis estar 2 dioses metiéndoos mano de esta manera y no puede ser. Y entonces le hace que se perdonen los 2 y a Set que le devuelva el ojo a Horus. No hablan nada del sexo destrozado, sino del ojo. Y por eso tenéis que en todo el Egipto, cuando vayáis, ese ojo grande, que es como un talismán, que lo venden en las tiendas, lo llaman Uraeus, es un ojo inmenso como ribeteado de maquillaje, que lo habréis visto bueno, y si vais a Egipto, comprarlo porque es un talismán. Desde entonces ese es el talismán del ojo de Horus. Os digo el origen de ese ojo que te venden por todas partes No, ese es el ojo turco. Ese es el ojo azul que quita los maleficios. Pero eso es una creencia turca, islámica, digamos, no egipcia. Aunque también te digo que en el Egipto actual, que es musulmán, tienes muchas tiendas con ese ojo. El ojo que yo te digo es un ojo así, muy ribeteado, es alargado, suele ser un poco grande, no sé si saldrá aquí en algún momento. Es que dice que la glándula pineal es una representación. Bueno, pero yo te digo la creencia, también se dice que es el tercer ojo. No, yo te digo que eso viene de mucho antes. En aquella época no se hablaba de la hoja, ¿cómo se llama? De la glándula pineal. Era el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, pero es que estamos hablando hace 5.000 años. Lo que quiero decirte, bueno, que la interpretación, pero yo creo que en aquella época ni sabían lo que era el ojo, digamos, el tercer ojo, ni porque eso en la India sí, en la India tienes a todos los santones, todas las budas con un ojo pintado aquí, que es el tercer ojo. Pero eso es muy posterior, pensar que Buda es del siglo IX, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que quiero decirte? Le da Claro. Pero como estamos hablando de la egipcia y de hace 5.000 años, el ojo de Horus, y ese es el ojo azul, porque se creen los islámicos que el ojo azul es inmune al mal de ojo. Yo tengo un ojo también por ahí, por mi bolso, de estos azules. No es que piense que me vayan a echar un mal de ojo, pero es un talismán más, ¿eh? Así que acordaros, si vais por Egipto, acordaros de compraros el ojo de Horus, porque es bueno, espérate, oh Dios mío, yo no sé si esto... Plutarco. Plutarco fue uno de los que... A ver, ¿qué hora tenemos? Voy a ir cortando. Plutarco fue uno de los que describió el culto que se daba a Isis por toda la cuenca del Mediterráneo, porque ya en épocas, estoy hablando ya de la época griega, Plutarco era griego también, es que hemos estado hablando y remontándonos a antes de 5.000 años, de las creencias primitivas de los antiguos egipcios, pero es que ahora tenemos lo de Plutarco, y Plutarco, lo mismo que Heródoto, cuando fue a Egipto, pues estuvo diciendo todas las costumbres que quedaron para adorar a Isis en toda la cuenca del Mediterráneo, porque en lo que es hoy Egipto se hacía, pero en otros países también, y hacían, por ejemplo, procesiones de lámparas para ayudar a iluminar a Isis en la búsqueda de los trozos de su marido. Es decir, no la confundieron, la nominaron Astarte, la diosa de la navegación,
Pero os debo decir algo así para terminar y dejaros un poquito de coloquio, porque veo que son las 8:10. Esto, porque yo he empezado no he empezado a las 7:30, tengo tiempo, por favor, qué gusto. Vale, pues sí, por Dios, si es que no sé por qué pensé que había empezado a las 7. Entonces, deciros que había en las procesiones de las lámparas, también se la asoció con Sirio, la estrella esa fulgurante. Es decir, pensar, y eso es lo que os iba a decir, en todas las provincias, bueno, Calígula oficializó el culto a Isis en Roma, pero ya estaban los fenicios con la advocación de Astarte o de Sirio, ya la adoraban en toda la cuenca del Mediterráneo. No olvidéis que España fue colonia griega y romana. Olvidamos mucho de todas esas aluviones que hemos tenido. Se habla mucho de los 800 años musulmanes, pero es que hemos tenido fenicios, griegos, cartagineses, romanos. Aquí en la península tenemos conocimientos que nos vienen de muchísimo antes del siglo VIII, es decir, ni se sabe, sobre todo la costa mediterránea ha sido, aluvión. Pero deciros que como curiosidad, en la parte gallega nuestra se han encontrado yacimientos arqueológicos con adoración a Isis, porque claro, seguramente venía de manos de los guerreros romanos, porque a Isis, como era la mujer diosa, la mujer benefactora, era para ellos, a los niños los colgaban la figura de Isis para protegerles, por ejemplo, de las picaduras de los escorpiones. ¿Sabes lo que quiero decirte? La figura de Isis para ellos era como una santa bendita nuestra milagrosa, es decir, la creían a pies juntillas. Fíjate, no tenían tantos símbolos de Osiris como de Isis. Yo creo que a Isis la dieron una importancia tremenda, quizá porque románticamente el hecho de que ella fuera la que consiguiera ensamblar el cuerpo de su marido y con sus rezos volverle a insuflar vida a través del dios padre Ra, no sé, la tienen muy idealizada a Isis. Ellos te dicen que Isis les enseñó a peinarse a las mujeres, a cuidar a los niños, a miles de cosas cotidianas que se lo achacaban a Isis, que ahí fíjate tú, porque daros cuenta una cosa, los griegos eran muy inteligentes, y te digo porque no tenían nada que ver con los romanos. Yo eso os lo contaré si algún día vengo a contaros esos cotilleos, pero deciros que, por ejemplo, cuando Grecia, que fue la primera antes que Roma, conquista Egipto y empiezan los Ptolemaicos, la saga de los Ptolemaicos, eran faraones griegos. No lo olvidemos, Cleopatra no era egipcia, era griega, era ptolemaica ya. Pero ¿qué hicieron los griegos? Los griegos eran muy inteligentes y cada vez que conquistaban un terreno, un país, no destruían lo que se encontraban, sino que trataban de asimilarlo. Por eso Cleopatra iba vestida como faraona, y no con una clámide griega, como podía haber ido, porque su origen era griego. Por eso ella era tan culta, por eso es decir que era totalmente, como te digo, de civilización griega. Entonces, cuando llegan los ptolemaicos a Egipto, en vez de anular los dioses egipcios, unas veces los empiezan a llamar de otra manera, como pasó con Isis, pero otras veces creaban el Serapis. ¿Por qué? Porque a Isis, en momentos determinados, a Osiris se le asignó la figura de toro y a Isis vaca. Entonces, cuando llegan los griegos, dice, hombre, pues vamos a crear a Serapis. Y entonces decimos que es Isis. Te quiero decir que eran muy inteligentes. Entonces, los griegos no les importaba, puesto que les decían que era la nominación que los griegos daban a Isis, pues seguían adorando a ese dios. Es el único dios que se ha creado artificialmente y que ha seguido funcionando durante algunas generaciones, sobre todo mientras que el suelo egipcio fue griego.
Luego los romanos, el trato es distinto. El romano cuando entraba era conquistador. No solo ocupaba el terreno, sino que establecía, digamos, sus leyes, su lenguaje, normalmente sacaba todo lo que podía del terreno ocupado. Egipto era el gran granero de Roma, era el que proporcionaba toda la alimentación de hidratos de carbono, diríamos hoy en día, a Roma, ¿no? Al poderío romano. Vamos a ver, yo pienso que ellos siempre cogían, hombre, daban también porque daban las leyes, todas las legalizaciones romanas, todo esto, pero también solían dejar esquilmado el país que ocupaban, cosa que los griegos eran mucho más ecuánimes en sus invasiones, por supuesto que utilizaban el territorio, pero más como estructura geofísica, es decir, como de utilidad geofísica y estratégica para sus movimientos por el Mediterráneo. No era tanto esa invasión tan dura y tan impositiva que tenían los romanos. Pero bueno, yo os digo todo esto para que cuando vayáis al suelo egipcio os van a enseñar, claro, todas las cosas egipcias, pero pensar que si os dais cuenta, cuando os enseñen los famosos templos, hay templos como Karnak o los otros que son muy primitivos, son muy egipcios, pero por ejemplo tenéis Filé, que es totalmente con una gracia, una ligereza en su construcción, que es totalmente ya griega y luego fue romana. Daros cuenta de eso cuando viajéis por allí, porque claro, los guías os van a hablar que todo es Egipto, todo es egipcio, pero tenéis que pensar que Egipcio fue también un país de aluviones, de grandes integraciones, y que menos mal que se respetó todo lo de los, lo de los antiguos. Vamos a ver qué tenemos por aquí más de fotos. Sí, no, tiene que ser más para acá. Y vagó hasta llegar a un punto insospechado. Esto debe ser la tragedia se convirtió en un hecho consumado. Bueno, lo que os he explicado. Yo es que, vamos a ver, ya sabéis que yo me apoyo en las imágenes, pero como yo hablo mucho, Isis intercedió en el tránsito de Osiris hacia el más allá. Bueno, pues eso os lo he contado. Y la leyenda continuó dejando su rastro en su civilización. Mira, aquí tenéis a la pareja de Osiris a la derecha, veis, con una tiara muy alta, con las dos plumas de su gobierno, digamos, y a Isis con el sol y ¿no ves? Como con unos cuernitos de lira, no son cuernos de toro, son unos cuernos del instrumento de la lira. Pero es curioso porque a él aquí lo tienen como gris marrón, un color, le ponen de verde siempre que veáis en algún bajo relieve de estos un señor verde, ese es Osiris, y además con la tiara, ¿ves? La tiara alta, la barba, porque es curioso, se conoce que se la ponían postiza. Bueno, esta Hatshepsut, la única faraón, que tengo muchos cotillos de ella preciosos, se ponía la barba postiza porque fue la única faraona mujer, y para que, supongo yo que la respetaban, se tapaba el torso con una gasa, porque los faraones muchas veces llevaban el torso desnudo, y se ponía una barba postiza. Aquí se conoce que no veis que tiene la barbita y tiene como un cordoncito aquí. Se conoce que llevaban esa barbita, debía ser postiza en la época de los faraones, pero la Hatshepsut llevaba la barba postiza clarísima, vamos. La pobrecita mía fue una mártir de su época. El culto egipcio tuvo el prestigio que yacía en su carácter inmemorial. Bueno, este es Filé, que es uno de los templos que os he dicho. Yo tengo diapositivas más bonitas de esto. ¿Ves? O lo que os decía, Istar, Astarte, Afrodita. La empezaron a llamar por el Mediterráneo de 1000 maneras, pero siempre era Isis. Lo que pasa es que en función de que fueras griego o fenicio les llamaba Astarte, porque era la diosa de la navegación. Ya sabéis que los fenicios navegaron por todo, eran unos grandes comerciantes y navegaron por todo el Mediterráneo, y para ellos Astarte era Isis, que era la protectora de la navegación. Así que os dais cuenta que las advocaciones de Isis a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, en el entorno del Mediterráneo, tuvo muchísimos nombres, pero también culto. Fijaros que llegó hasta Galicia, nuestra.
el culto a Isis. No me digáis que no es importante. A ver, Serapis, este es el dios que yo os decía, deidad de Alejandría, nada menos, fue confundido con Osiris por parte de los propios egipcios. Pero eso fue porque los griegos dijeron, vamos a ver, si hablamos de Osiris no saben quién es. Pues vamos a crear a este dios, Serapis, de la ciudad de Alejandría, nada menos, que tenía, fíjate la importancia que tenía Alejandría en aquella época. Bueno, la creó Alejandro Magno, así que, vamos, debió de ser una época fascinante. Yo comprendo que la gente se enamore de esa época porque tuvo que ser tremendo. Y es lo que yo os decía, crearon a Serapis. Y a todos les dijeron, no, si es que Serapis es Osiris. Y todo el mundo aceptó a Serapis como Osiris y fue una invención griega. Es decir, se lo inventaron. Pero bueno, como ellos tenían tantos dioses, uno más, uno menos, porque si vosotros leéis la mitología griega y romana, yo me la he tragado toda de adolescente, porque mi padre tenía unos libros de mitología fantásticos, y como en mi casa, gracias a Dios, no había ningún veto a que no, cosas que no podía leer, lo mismo leía cosas más, el negro y el rojo y el negro y cosas de estas, más complicadas, que la mitología griega y romana, que son una cantidad de dioses que riete de Lola, vamos, es decir, aquello es maravilloso, de los hijos, los incestos, las pobres mortales, que la Juno se enamoraba de un mortal, y bueno, aquello era divertidísimo. Y además, bueno, se te queda, yo creo que es una, ¿cómo te diré yo? Es una aportación. ¿Ves? Aquí la tenéis ya en la época, como veis, completamente con friso romano, dando de amamantar, pero es que claro, ¿ves? El toro abajo, es decir, que, y esta es otra diosa romana, ¿cómo fue? La que, sí, hombre, sí, por Dios, la que se convirtió en garza. Bueno, esa ya no es mi tema y no lo tengo yo. Mitra es otra Isis transformada. Mitra, Mitra también tiene un mito tremendo, Mitra. El asno de oro, Lucio Apuleyo, que saca a colación todo el culto de Isis por todo el Mediterráneo, lo de las procesiones de lámparas, todo eso ya te lo dice Apuleyo en su libro El asno de oro. Bueno, el asno de oro tiene cosas ideales ¿ves? El culto de Isis pudo haber sido un culto universal. Os digo porque se prestaba mucho a que era una diosa madre perfecta y como muy, ¿cómo te os diría? Como muy asequible para la gente del pueblo. Y si encontraban cómo curaban a los niños, pues es porque Isis les había enseñado, ¿sabes? Es decir, todo lo femenino se lo achacaban a Isis, y toda la parte de agricultura, de combate, porque vamos a ver, Osiris no era un combatiente de conquista, pero sí él viajó por todo el Mediterráneo y supongo que la espada la tuvo que usar. Pero bueno, en aquella época también estaba consentido el que fuera el bien de enseñar a la gente lo que tenía que hacer. Por eso yo pienso que como este matrimonio, llamémoslo así, era una pareja de dioses, tenía esas características en el fondo tan humanas, tan semejantes a nosotros, yo creo que por eso todos los ufólogos, todos los seguidores estos de los, ¿cómo los llaman? Bueno, sí, de los extraterrestres y todo eso, dicen, aseguran que en el fondo Osiris y Isis pues no eran nada más que seres extraterrestres que vinieron a nuestra tierra para enseñar lo que tenían que hacer a los humanos.